Hola, ¿cómo están? Hoy día lo primero que quiero hacer es agradecer a las personas que se han suscrito al canal. Aún sin tener mucho conocimiento de quién soy yo, de qué se trata muy bien este canal, para dónde quiere tirar, se suscribieron. Muchísimas gracias, de verdad. Yo les he dicho en videos anteriores que estoy empezando de cero, entonces para mí este canal es nuevo. Todavía tengo que encauzarme, tengo que pillar un rumbo, pero ahí vamos. Hoy día les traigo otra historia, porque en este canal lo que estoy haciendo principalmente es conversar con ustedes mis experiencias. A lo mejor puede que alguna les sirva. De pronto es interesante conocer realidades de alguien más. Y hoy día, como dice el título, les vengo a hablar acerca de mi primer amor. Mi primer amor. Fue en una época muy diferente a la que estamos hoy en día, ¿cierto? Entonces, años 80 y algo por ahí. Una época de pura inocencia, de miradas, no como hoy en día. Hoy en día es como la primera cita y al tiro 1, 2, 3 y 2 cucharadas y listo. En esa época un pololeo se consideraba de manita sudada, como le llaman en algunos lados, ¿verdad? Donde era solamente miradas y para de contar. Yo tenía ahí como 12 años, 12, 13 años, y estaba pero locamente enamorada de un vecino, digámoslo así, porque era de la misma cuadra. Y más encima, en esa época, estaba pero el furor, las que son de mi época se van a acordar, de la serie animada Candy Candy. Uf, es que yo no me perdía esos capítulos. Era mi telenovela, la daban en las tardes en algún programa que se llamaba Pipiripao. Imagínense, me cayó el carné pesado. Pero en el primer capítulo les dije cuánta edad tengo, así que ya no importa mucho. Entonces yo veía y daban uno diario, o sea, no había forma ni de buscarlo ni por YouTube, no existía nada de eso, era lo que había y uno tenía que disfrutarlo. Entonces yo veía esa historia de amor entre Candy y Anthony. Empezó así la serie. Pero olvídense, enamoradísima de Anthony. Era el príncipe de la colina, ¿verdad? Hermoso. No, yo no me perdía capítulos. Más encima, el niño que a mí me gustaba tenía un dejo, porque tenía el pelito rubio, tenía los ojitos claros, era muy, muy guapo. Más encima era buen hijo, un excelente hermano, siempre andaba cuidando a todos sus hermanos. Y era, pero el chico más cotizado de la cuadra. Habían varias amigas mías que también les gustaba. Todas ahí pendientes de él. Cuando pasaba, yo lo miraba, lo veía de vuelta, se escuchaba su voz, yo salía corriendo afuera a la calle a ver dónde andaba. Él no me daba ni bola a mí, pues, ni siquiera me paraba a mirar, o sea, yo no existía para él. Y él no tenía idea que a mí me gustaba, porque yo, así, de esta boca no es mía, yo no decía nada. Yo calladita ahí nomás. Y él, me acuerdo que empezó a andar con una amiga mía. Pero como les digo, o sea, andar, lo que se llama andar era que se gustaban, se miraban, se mandaban cartitas. Ese era el andar. Entonces, yo, para estar cerca de él, me hice como más amiga de mi amiga. Y yo le decía, oye, ¿le vas a mandar alguna carta a Luchín? Porque así le decía a Luchín. Entonces ella me decía, sí, yo le decía, ya, mándasela y yo se la voy a dejar. Entonces yo solamente con el afán de tener una excusa para acercarme a él y poder hablarle. Y yo llegaba y ahí con la carta, me lo miraba donde estaba, entonces, claro, ya, hola, lo saludaba, hola, me decía él, ¿sabes qué tal y tal persona te mandó esto? Entonces, él, ya, gracias. Yo le decía, ¿le vas a mandar respuesta? Yo le decía, porque yo se la puedo llevar de vuelta, yo te espero, no te preocupes. Entonces,
Imagínense las cosas que yo hacía. Ya me decía, entonces él iba a leer la carta, sacaba una hojita de cuaderno por ahí, respondía a la carta y yo la llevaba de vuelta. O sea, yo fascinada de acercarme a él. Me importaba un rábano mi amiga. Y a mí lo que me importaba era él. Y así estuve por harto tiempo. Hasta que esa, digamos, relación, si es que se le puede llamar así, se terminó. Ya caput, listo. Y después pasó un tiempo y a él le gustó otra de mis amigas. Y yo ahí, como diciendo, ¿y a qué hora me toca? Y pasó exactamente lo mismo. Me hice de nuevo más amiga de mi amiga e intenté el mismo truco, llevarle las cartas. Entonces yo llevaba las cartas, traía las cartas, llevaba las cartas y así. Mi amiga ya esta era más, de un carácter más fuerte. Entonces tenían discusiones. Y yo ahí en medio, tratando de, no sé de qué en realidad. Yo lo único que quería era estar cerca de él, dándole consejo a uno, dándole consejo al otro. Consejos que yo no tenía idea. Imagínense con 12, 13 años, ¿qué sabe uno de la vida? Y más en esa época, nada. Pero yo me las daba ahí de, Cupido. Y así fue pasando el tiempo. En mi casa, yo en ese entonces, mi madre había puesto un negocio. Y yo me paraba fuera de la casa y de mi casa se podía ver su casa. Entonces yo me paraba y miraba hacia su casa a ver si es que lo llegaba a ver. Y de repente se daba el milagro que lo veía salir corriendo de su casa e ir a un almacén. Y después lo veía pasar corriendo de nuevo a su casa y lo veía entrar. Oh, y para mí eso bastaba. Solo con verlo yo ya era feliz. La cosa es que pasó el tiempo y esta nueva relación, digamos, con mi amiga se terminó también. Ya caput, ya no aguantó más. Porque a la mamá de este chico no le gustaba a mi amiga. La encontraba muy enojona, muy mandona, que lo dominaba demasiado. Y se acabó mi trabajo de llevar y traer. Ya no tenía quien llevarle cartas. Y ya perdí la esperanza. Ya no tenía más amiga, entonces ya no podía pasar nada. Y un día me acuerdo perfectamente, yo estaba en el almacén y el almacén este tenía una ventana enorme que daba directo a la calle. Y yo estaba en el almacén y me estaba preparando algo para tomar once porque tenía que estar ahí en el almacén. Mi mamá estaba atendiendo, yo estaba por acá, en fin. Entonces yo estaba afanada ahí preparando algo. Y no sé si a ustedes les pasa que uno percibe cuando te miran. Tú estás haciendo algo y de repente sientes una mirada, la sientes aquí, no sé. Entonces yo sentía unos ojos pero clavados en mí así. Entonces yo levanté la mirada, vi si mi mamá me estaba mirando, vi si de repente el cliente que estaba atendiendo me estaba mirando, nada. Seguí haciendo lo mío, preparando mi once y de repente levanto la vista y miro por esa ventana grande hacia afuera. ¡Oh! ¡Sorpresa! Gran sorpresa. Estaba él, el Luchín, parado al frente en la vereda en su bicicleta. Tenía una pistera grande y estaba parado ahí montado en la bicicleta y estaba mirando para mi casa y estaba mirando directamente hacia donde estaba yo. Dije yo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Miré para todos lados por si estaba mirando a alguien más y no, era yo. Y salí toda nerviosa, así toda tímida. Y le dije yo, hola, le dije, anda buscando a tal y tal, por si venía a buscar, ¿verdad?, a mi amiga esa con la que había andado. Y me dice, no, te venía a ver a ti. Y a mí ahí se me... así. O sea, yo quedé así como con el ojo cuadrado. Dije yo, ¿vienes a verme a mí? Y me dice, sí, te venía a ver a ti. Y yo, el mundo, fuegos artificiales, no sé, sentí que alguien cantaba una canción romántica en alguna parte, un violines, y yo me quedé así como, ¿ya? Y me dijo, sí, venía a verte a ti, y no supe qué hacer. Yo tímida, nerviosa, y ahí me reí, creo, de nervios, porque yo siempre me río cuando estoy nerviosa. Y empezamos a conversar, así, de la nada. En ese tanto yo seguía viendo la historia de Candy, no se olviden de esa parte.
Candy estaba conociendo a Anthony, a Candy le pasaban muchas cosas, a Candy la llevan a casa, bueno, le estoy dando el tremendo spoiler, si es que no han visto Candy. A Candy la llevan a casa de Elisa y de Neil, y ahí le hacen algunas maldades, sufre, bla, 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 bla. Y empezamos a conversar con él. Todas las noches me iba a ver. Y yo, olvídense, o sea, ahí yo ya me amononaba un poco, me daba no una mano de gato, porque yo no me maquillaba ni nada. Acuérdense que tenía 12 o 13 años y que eran otros tiempos, en fin. Yo nerviosa y conversábamos, no sé, de lo que fuera, si volaba una mosca, si alguien se caía, nos reíamos. Le preguntaba por la bicicleta, yo no tenía idea de bicicleta, pero le preguntaba igual. La cosa era conversar con él. Y fueron pasando los días, hasta que un día llegó el gran momento. ¡Oh! Y me dijo que yo le gustaba. ¡Oh! No lo podía creer, no lo podía creer. Dije, yo le gusto. Me dijo que sí, que yo le gustaba y que si quería pololear con él. ¡Oh! Y ahí salieron de nuevo los fuegos artificiales. Había uno que tocaba el violín. No, olvídense. Mi emoción fue tan grande, dije yo, por fin llegó mi momento. Llegó mi gran momento, lo que yo estaba esperando por tanto tiempo. Y le dije que sí, obviamente. No tenía muy claro de qué se trataba este pololeo, pero dije, listo, estamos pololeando, ahora es mío. Era muy dulce. Oh, era un chico tan lindo, tan amoroso. Yo iba a la escuela en ese entonces, estaba en 8º año. Mi último año de la básica, y él todas las mañanas me pasaba a buscar. Nos íbamos temprano, me llamaba, íbamos a la esquina, esperábamos la micro, nos íbamos juntos. Yo me tenía que bajar antes que él, y él tenía que seguir su camino hacia su colegio. Pero él era tan lindo que él se bajaba conmigo, me iba a dejar a la puerta del colegio, y después él se devolvía. Miren las cosas que uno hace. Tomaba otra micro y seguía a su colegio. Cuando en las mañanas nos subíamos a la micro, a veces se desocupaba un asiento y él me decía, siéntate. Se preocupaba de mí. Y cuando yo salía del colegio, en la tarde, ya salía, no sé, 2:30 de la tarde, y yo salía del colegio y miraba hacia la esquina donde yo tenía que pararme y tomar la micro, y de repente yo miraba y veía algo blanco, que había algo allá paradito. Se veía algo blanco reluciente, y a medida que yo me iba acercando, lo iba viendo, era él, que me esperaba siempre. Salía de su colegio, tomaba la micro, se bajaba ahí donde sabía que yo tomaba la micro, y me esperaba. Y nos íbamos juntos para la casa. Tomábamos la micro, a veces él me pagaba el pasaje, o me regalaba un chicle. Pequeños detalles, pequeños detalles. Y así fueron pasando los días. En la tarde me iba a ver al negocio, a mí me tocaba atenderlo, y mi mamá a veces se iba a descansar, se iba a dormir la siesta, y yo estaba ahí atendiendo, y llegaba él. Y llegaba a comprarme unos dulces que se llamaban en esa época cholitos, que son como unas pequeñas obleas chiquitas redondas bañadas en chocolate, y compraba y me decía que esas eran las favoritas de su mamá. Y ahí nos quedábamos conversando un buen rato, nos mirábamos, y era todo lo que hacíamos, o sea, no se imaginen otra cosa. A todo esto yo seguía viendo Candy. No se olviden de esa parte. Fueron pasando los días, seguimos conversando. De repente yo necesitaba un atlas y él me lo prestó. Yo tenía que hacer, me acuerdo, unos mapas. Y me dijo, no te preocupes, yo tengo uno, y me lo pasó. Después yo terminé mi trabajo y un día nos encontramos en la tarde. Y lo vi, venía en su bicicleta. Yo iba a comprar y le pregunté que a dónde iba, y él me dijo que su mamá lo había mandado. Tenía que ir a hacer un recado que le había mandado a hacer, que se iba a demorar un poco, pero que nos veíamos en la tarde. Y yo le dije que no había problema, que se cuidara. Y él siguió avanzando en su bicicleta. Y yo empecé a avanzar. Y son esas cosas que a uno le dan de repente que uno no entiende por qué. Tal vez después la entiende, pero en el momento no. Yo empecé a caminar. Y algo me dio por darme vuelta y mirarlo a él, a medida que él avanzaba hacia la esquina en su bicicleta. Entonces yo lo empecé a mirar. Lo miraba y lo miraba hasta que él
llegó a la esquina y luego giró y yo ya lo perdí de vista. Pero lo miré hasta el último momento en que llegó a la esquina y se perdió. Y una vez que ya lo dejé de ver, seguí mi camino hacia lo que tenía que hacer. Ese día era un día domingo, por la tarde, me acuerdo. Era en abril. Era un día 29 de abril. Y el otro día en la mañana, ese día en la tarde ya no lo vi más. No me fue a buscar ni nada. Y el otro día en la mañana yo tenía que ir a la escuela. Y tampoco me pasó a buscar en la mañana, como siempre lo hacía. Ya, yo miré nada, ya estaba en la hora, me fui. Me fui al colegio, qué sé yo, las clases normal, todo. Cuando salí del colegio miré hacia la esquina, buscando esa cosita blanca que siempre se veía, y tampoco estaba. Dije, seguramente hoy día no vine a la escuela, en fin, listo. Seguí, tomé la micro, llegué a mi casa. Mi mamá estaba atendiendo el negocio, yo entré y me puse a almorzar. Me acuerdo que estaba sentada en el comedor, sola, almorzando. Y de repente yo siento la voz de una amiga mía que venía llegando y entra corriendo al negocio y le pregunta a mi mamá, le dice, vecina, le dice, ¿está la Yuli? Y ella le dice, sí, le dice, está allá adentro, está almorzando. Pasa. Entonces ella entra y yo estoy almorzando y me dice, Yuli. Yo le digo, ¿qué? Me dice, ¿supiste las noticias? Yo le digo, ¿qué noticia? Y me dice que, pero nadie te ha contado. Yo le digo, ¿pero qué me ha contado? Me carga cuando la hacen de emoción así. Y me dice, un amigo tuyo murió. Y yo le dije, ¿un amigo mío? ¿Pero quién? Y me dice, sí, un amigo tuyo. Entonces yo ya me empecé a alterar. Y me paro y le digo, ¿pero quién? Le pegué un grito, que me dijera de una vez por todas, que ya no le diera tanta emoción. Y me dice, el Luchín murió anoche. Lo atropellaron. Y me acuerdo que ahí se me vino el mundo encima. Fue como un balde de agua helada y se me cayó todo el mundo y me puse a llorar. Fue lo único que hice. Me puse a llorar de una manera, no lo podía creer, no. Y entró mi mamá a consolarme y ella le contó lo que había pasado y mi mamá me abrazaba y yo lloraba y no puede ser. La cosa es que cuando llegué ya me dieron, me acuerdo, una pastilla para tranquilizarme y me dicen, ya me quedé dormida esa tarde, dormí. Desperté después en la tarde, no recuerdo qué hora. Yo dije, no es verdad, esto no es verdad, no. Y salgo a la puerta de mi casa a mirar como siempre para su casa, para ver si lo veía correr o algo. Y cuando miro a su casa veo que había harta gente afuera. Y de repente miro hacia mi izquierda y veo pasar una carroza delante mío. Entonces yo veo la carroza que va avanzando. Y vi la gente que estaba allá y ya, me vine a llorar de nuevo. No lo podía creer, no. Eso ya me daba toda la confirmación. Fue bien terrible esa imagen. Me acuerdo que de nuevo me abrazaron y me puse a llorar. Es que no había quien me parara en ese minuto, porque él ya me había dado la confirmación de que sí era verdad. Después que me calmé un poco, pude ir a su casa. Entré y vi su ataúd. Y lo miré. Se veía bonito como él era siempre. Pero siempre me quedó ese recuerdo de su cara. De la última vez que lo vi, la última vez que hablamos. Fue un recuerdo muy bonito. Porque fue siempre bueno conmigo. Fue muy amable, era buen hijo, buen hermano, siempre cuidando a sus hermanos, cuidando a su mamá, a su papá. Era un buen hijo, muy buen hijo. Y es una pena porque tenía apenas 15 años. 15 añitos, tenía una vida por delante, pero no la pudo disfrutar. Pasó el tiempo, ¿verdad? Y a todo esto, yo seguía viendo Candy. Estaba triste en el almacén, pasaban los días en la tarde, y había pasado poquito desde que había muerto él. Y llega el capítulo
donde Anthony muere. Oh, no lo podía creer. No lo podía creer cuando veo ese capítulo en que ella por fin era feliz y yo me identificaba mucho con ella, con Candy. Yo decía, bien, por fin lo logró, por fin está con Anthony. Era como yo recién estaba, por fin estaba con el Luchín. Entonces estábamos siendo felices, estaba todo bien y hasta que él muere. Y me toca ver ese capítulo. Y me pongo a llorar de nuevo. Uf, me costó muchísimo tiempo, la verdad, enfrentar ese dolor. Fue el primer dolor que tuve que vivir así, en grande. Conocer lo que es el sentido de pérdida. Iba todos los domingos caminando hacia el cementerio. Iba con una amiga y le íbamos a dejar flores. Y estuve así por harto tiempo. Y llegaba del colegio, me encerraba en la casa y no quería salir. Entré como en un estado de depresión. No me quería juntar con nadie, no quería hacer nada. Fue muy terrible. Fue bastante difícil. Pero ahora ya han pasado muchos años desde que él se fue. Exactamente como 40 años más o menos desde que él se fue. Sí, 40 años que él falleció. Y hace muy poco tiempo, hace un par de años atrás, yo fui al lugar donde yo vivía antes, porque emigré de ese lugar. Y fui a visitar a su mamá. Y cuando su mamá me dio un abrazo enorme y se le llenaron los ojos de lágrimas. Y me comentó algo muy bonito. Algo que yo no sabía. Me dijo, ¿sabes que una vez mi hijo me dijo que quería que arregláramos la parte del frente aquí de la casa? Que la pusiéramos muy bonita. Y yo le pregunté que por qué, que para qué. Y él que le había respondido, porque quiero invitar a la Julia un día a tomar once. Y quiero que tú la trates bien. Que seas buena con ella. Y yo me dije, ¿en serio? ¿Eso le dijo? Me dijo, sí. Quería traerte a tomar once, pero no alcanzó. Y eso no sé, me dio una alegría saber que él tenía pensado hacer eso. Algo que no hizo con ninguna de mis amigas, lo quería hacer conmigo. Quería llevarme a su casa y presentarme a su mamá y que tomáramos once todos juntos. Una pena, no se pudo hacer. Dios sabe por qué hace las cosas, ¿cierto? Tal vez esta personita no era para este mundo, pero me dio la oportunidad de conocerlo y después con el tiempo me dio la oportunidad de conocer a mi marido, de ser feliz con él. Esa era mi historia del día de hoy y se les quería comentar. Muchas gracias por haber visto el video. Un beso enorme y te espero en una próxima conversación desde aquí, desde el corazón.